Es indudable que la cadena de suministro en el caso de las vacunas es fundamental. Estamos hablando de mercancía muy sensible, de temperatura controlada, en función de quién es el productor, con características distintas. Evidentemente, es una mercancía que tiene que ser transportada por vía aérea o luego terrestre, en función de... Pero sí que es obvio que estamos ante un producto que necesita de una alta especialización. Durante la pandemia o durante el primer confinamiento solamente se habló del papel del transporte, de la cadena de suministro relacionada con las mascarillas, con los guantes, pero nos olvidamos que a fin de cuentas el comercio sigue existiendo, incluso en una situación como es la del confinamiento. Las empresas, las industrias siguieron produciendo, pero como digo yo siempre, sin transporte no existe el comercio, y justamente en ese tiempo de confinamiento nos acordamos más aún del transporte. Se adquirió, digamos, una especie de tendencia a pensar que solamente podía haber transporte de productos sanitarios o higiénicos sanitarios. Apareció de repente por primera vez la logística, digamos, para el transporte en las páginas, digamos, centrales de los periódicos, cuando no suele ser tan habitual. En el caso del transporte marítimo desde China, estamos viendo unos fletes exageradamente altos, con 5 dígitos, contenedores de 20-40 pies, con falta de equipos, porque claro, desde China sí está funcionando muy bien, y también ciertos países del sudeste asiático, pero la realidad es que luego no está habiendo la carga de vuelta, digamos, de Europa a China. Es decir, que esos contenedores se quedan en muchos casos aquí, ¿no? En el caso aéreo lo vemos también con toda claridad. Ahora mismo, en lo que llamamos nosotros long haul distance, los vuelos digamos, de largo recorrido, pues prácticamente solamente están siendo operados por aviones cargueros, es decir, los aviones de pasaje habituales prácticamente no los hay, o hay muy pocos. Hay un par de compañías, sobre todo de Middle East, que sí los están ofertando, pero nada que ver con lo que era la realidad anteriormente, ¿no? De tal forma que también los fletes aéreos desde China o desde el sudeste asiático hacia aquí están muy altos, lo que antes solíamos hablar como de peak season, y en cambio no hay suficiente carga para, como explicaba antes en el caso marítimo, para que vuelvan esos aviones. Nos acordamos del transporte y de la logística cuando falla. O sea, es decir, damos por hecho que el transporte y la logística siempre tienen que funcionar, y generalmente es el caso, pero es un sector que no está exento de problemas, ¿no? de todo tipo. Estamos viendo cómo la huelga en el puerto de Bilbao está afectando también enormemente no solo a lo que es ese sector, sino todos los sectores que dependen. Aquí se genera un efecto dominó, pero entendemos, porque creemos en la especialización en todos los distintos segmentos y productos que existen en la cadena logística. Todo el tema del mundo de farma tiene otras características, y yo creo que los grandes actores lo están haciendo muy bien. Es cierto que las nuevas tendencias, el comercio electrónico, lo vemos en el día a día. Mis hijas, mi esposa, compran a esa empresa que empieza por A y termina por N, y que está adquiriendo incluso flota propia. Pero yo creo que esto va unido más que nada al sector digamos, de los consumer goods. Evidentemente el comercio electrónico sí, las nuevas tecnologías hacen que trabajemos de una forma muy distinta a lo que era lo habitual hasta hace pocos años. Utilizamos una expresión muy
muy inglesa que a mí me encanta, que es un tailor-made suit, un traje hecho a medida, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que nosotros tenemos una mayor capacidad de reacción y más flexibilidad a la hora de entender las características, las necesidades, los problemas de un cliente determinado, de sus mercancías. Intentamos interiorizarlas, hacerlas nuestras. Es muy importante además saber cómo no es lo mismo enviar, qué sé yo, una prensa, una matriz, un troquel, que enviar pues un jamón. Yo, aparte de ser el responsable de Sparber Cargo, también soy el jefe de desarrollo de negocio internacional de Sparber Group, y a lo largo del año pues a mí me toca viajar muchísimo, y el año 2020 mis viajes se han reducido a cero. Es triste porque a fin de cuentas no era una cuestión voluntaria, como todos sabemos, pero eso ha hecho que lógicamente pues tengamos que buscar nuevas fórmulas para tener esos contactos, ¿no? Los famosos webinars, las famosas videoconferencias, y entiendo que incluso cuando las cosas mejoren no será como fue, es decir, habrá muchos viajes que creo yo que dejarán de tener su razón de ser. Claro que habrá viajes, obviamente, pero en menor medida, ¿no? El home office, el teletrabajo, ha llegado antes de lo que nosotros considerábamos que iba a ser. Evidentemente en algún momento iba a llegar, está claro, pero con calzador lo han metido y no se va a ir. En los 23 años que llevo en Sparber Group ya lo hago, ya lo he hecho siempre, porque cuando uno viaja y está utilizando el laptop, el ordenador, el móvil y está contestando mails desde Shanghai que tienen que ver con Europa o con Estados Unidos, en el fondo está teletrabajando. Siempre hay que buscar, incluso en la adversidad, aspectos positivos, ¿no? Y yo creo que la solidaridad, en líneas generales, la empatía, el respeto, son palabras que a lo mejor ahora han adquirido un valor mayor, ¿no? Si cabe, del que tenían antes, ¿no? Y prefiero quedarme con esos aspectos, ¿no? Estoy convencido que saldremos de esto. Evidentemente el coste es otra pregunta, lógicamente otro tema, pero evidentemente saldremos.